Para la diputada Margarita Recalde. Muchas gracias, señor presidente. El proyecto que estamos tratando hoy, ¿se escucha? Ahí está, perfecto. Muchas gracias, señor presidente. Ahí está, me acerco un poco más. El proyecto que estamos debatiendo hoy es un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, impulsado por el Instituto Cultural del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Este proyecto de ley se construyó sobre la base, diría, de 46, pero son 46, 47, 48, 49 anteproyectos. Enriquecedor debate en una conversación que se dio entre el Poder Ejecutivo, directores, asociaciones, artistas, actores, actrices, universidades, estudiantes, el Foro Audiovisual de la Provincia de Buenos Aires, trabajadores y trabajadoras de la industria cultural, organizados y representados a través de sindicatos y de la multisectorial audiovisual de la República Argentina. Esta ley declara a la actividad audiovisual como una actividad productiva, de transformación y con valor estratégico. Y pone el acento en el patrimonio cultural de la provincia de Buenos Aires, que aporta a la soberanía nacional, que aporta a la memoria, que aporta a la construcción de nuestra identidad, que aporta a la defensa de los derechos humanos, porque aporta también a la protección de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras, protege el empleo de un sector. También aporta esta ley al desarrollo de la cultura y, por supuesto, también de la educación. Y quiero decir con esto también, y me pregunto, y entiendo que también todos nos tenemos que preguntar, ¿por qué es tan importante en este contexto promover y proteger la industria audiovisual? La producción audiovisual es una industria y, como toda industria, genera y promueve el empleo, genera y promueve el desarrollo de la economía. Quiero que pensemos en el simple hecho, ¿no?, de ir a ver una película al cine, en esa simple acción. ¿Qué es lo que se mueve? Bueno, trabajadores y trabajadoras, musicalizadores, guionistas, actores, actrices, maquilladores, vestuaristas, distribuidores, hasta la persona que nos vende una entrada o ese día la persona que nos acompaña a la butaca que nos corresponde. Con esta industria no solo generamos empleo a nivel local, sino que también generamos divisas a través del impacto de nuestras maravillosas producciones que nos representan tan bien a nivel internacional. Quiero remontarme al año 2015, cuando la por entonces presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, nos anunciaba a los argentinos y a las argentinas que pasábamos a ser el cuarto país exportador de producción audiovisual. Y eso es muy importante porque en ese momento en la Argentina el desarrollo audiovisual discutía cosas que por supuesto hoy no, que trabajaba para ver cómo encauzábamos el desarrollo de esa producción audiovisual y cómo afrontar también los potenciales mercados internacionales. Entonces, entiendo y quiero saber si específicamente con esta ley vamos a proteger la industria audiovisual como también lo hacemos con el resto de las industrias. Y esta entiendo que es una discusión central porque la Argentina, como decíamos recién, a nivel internacional es reconocida por la calidad de sus creaciones audiovisuales, donde artistas, directores, actrices son galardonados con los premios más destacados y más distinguidos a nivel internacional. Con esta ley, específicamente, creo que quedó de esta manera, pero en su artículo 10, en el inciso B, todos esos trabajadores y trabajadoras, pero también todos los trabajadores de la industria audiovisual, se van a ver sumamente beneficiados porque cada una de las producciones audiovisuales que salgan beneficiadas con esta ley tendrán compromisos que no serán solamente compromisos fiscales, también tendrán que tener compromisos con los derechos laborales de los trabajadores, con los derechos gremiales y previsionales de un sector justamente cuyos empleos suelen ser muchas veces temporales, discontinuos y esporádicos. Me gustaría dividir esta ley en tres ejes que son fundamentales. Por un lado, lo que tiene que ver con lo que hablamos recién, el desarrollo económico, ¿no? Estimular este tipo de industria con una ley de estas características para mejorar la industria cultural, cuando se toma la decisión de invertir y de tener un instituto fuerte que regule eso que el mercado no suele regular. En la Argentina lo hemos vivido hasta el año 2015, ¿no?, donde
todos los argentinos y argentinas disfrutábamos de hasta 21 ficciones nacionales que eran producidas y coproducidas en la Argentina, con directores y directoras argentinas, con guionistas y hombres y mujeres argentinos. Muchos de ellos seguramente también bonaerenses. La industria audiovisual también, como cualquier otra industria, necesita del consumo. Y acá me quiero detener en una nota que encontré del diario Clarín. Es una nota del diario Clarín que se titula Poca producción nacional y una baja histórica en el consumo. El complejo panorama del cine en la Argentina. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Grupo Clarín? Que en el año 2024, ¿sí?, las entradas de cine cayeron un 31% en comparación del 2023. 14 millones menos de espectadores tienen hoy el cine en la Argentina. Pero ¿qué es lo importante de esta discusión? Es muy, muy importante que, por supuesto, si la baja del consumo cae, ¿no?, en bienes y servicios en los hogares de la Argentina, ¿cómo no va a caer la del consumo cultural? Cae muchísimo más. Y sobre todo en un contexto donde hay un gobierno nacional que para ellos ir al cine, tener salidas recreativas, ir a la cancha, justamente no es una necesidad, pero para nosotros y para nosotras que defendemos esta ley sí es una necesidad y también es un derecho de los trabajadores y las trabajadoras tener la posibilidad de disfrutar de esas salidas. Otro dato importante, también hace muy pocos días nos anoticiábamos con esta noticia que dice que por el ajuste de Milei, una salida familiar histórica, como lo es ir al cine, se redujo al peor momento en 14 años. Y yo también acá me quiero detener en cómo vivíamos los argentinos y las argentinas hace 14 años atrás. Los trabajadores y trabajadoras que tenían la posibilidad de ir al cine tenían el sueldo más alto en dólares de Latinoamérica, como también lo tenían los trabajadores y trabajadoras no registrados. Hoy, con la asignación universal por hijo, hace 14 años también existía, pero la asignación universal por hijo hoy es una prestación social de carácter estrictamente alimentario. Hace 14 años atrás, los trabajadores y trabajadoras informales no solo podían garantizarle un plato de comida a sus hijos en la mesa, sino que también los podían llevar al cine. Y ni hablar también de los jubilados y de las jubiladas, no me quiero olvidar de ellos. Estos jubilados y jubiladas que para el mes que viene se proyecta un aumento del 3% en su jubilación, pero también se proyecta que van a seguir perdiendo sus medicamentos, los medicamentos que le garantizaba hasta diciembre el PAMI. Para el mes que viene seguramente este gobierno nacional lo que le propone a nuestros jubilados y jubiladas es que elijan, a ver, entre llevar a su nieto al cine o tener que comprar esa medicación. Perdón, para ir cerrando, quiero decirles que como novedad, me parece súper importante contarles que la gran propuesta también de esta iniciativa es que habrá un fondo estratégico. Un fondo que también, entre otras cosas, ¿no?, se va a dotar del consumo y de los trabajadores y de las trabajadoras, porque va a proyectarse también en función de la venta de entradas. Bueno, entonces acá creo yo que los legisladores y las legisladoras de nuestros bloques, que también tienen representatividad en las fuerzas políticas a nivel nacional, tenemos una tarea que es trabajar para defender y para volver a darle dignidad al salario de los trabajadores, para mejorar los ingresos en nuestros hogares, porque de esa forma es la única forma que tenemos para reactivar el consumo en la Argentina, que es el que hace grandes a nuestras industrias y sobre todo a la industria cultural. Señor presidente, para ir cerrando y como conclusión, sé que sobre el consumo y el desarrollo económico también hay que ponderar el valor estratégico de este tipo de iniciativas, la dimensión cultural y el valor simbólico que contribuye, por supuesto, a la construcción de sentido. Promover la industria cultural para nosotros es un mandato, promover la identidad bonaerense siempre y trabajar también para que en el futuro todas las producciones que se generen a partir de esta iniciativa puedan verse reflejadas nuestra identidad, sean un espejo de nuestra identidad como bonaerenses y que sea también esta ley la contracara de los discursos antinacionales, antidemocráticos, antipopulares y antisoberanos que promueven desde el gobierno nacional y también parece de algunos legisladores. Muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra